Buenos días a todos. Mi nombre es Joan Vinent, soy el jefe de la unidad de farmacia oncología pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Es un placer daros la bienvenida a este primer desayuno con el experto de 2022 sobre nuevas opciones en el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica. Hoy nos acompañan dos expertos de reconocido prestigio internacional, como no necesitan ninguna presentación, pero en primer lugar está el doctor José María Rivera, que nos hablará de las nuevas opciones de inmunoterapia en leucemia aguda linfoblástica de adulto. El doctor Rivera es jefe de servicio de hematología y hemoterapia del Hospital ICO Germans Trias y Pujol de Badalona. Además es coordinador del grupo de leucemia aguda linfoblástica del programa español de tratamientos en hematología, el LALP-TEMA. Además coordina el grupo científico de trabajo de la leucemia aguda linfoblástica de la Asociación Europea de Hematología. En segundo lugar, el segundo ponente será la doctora Susana Ribas. La doctora Ribas es jefa de la unidad de leucemias y linfomas del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La doctora Ribas es hematóloga pediatra y ha sido investigadora principal en varios ensayos clínicos con inmunoterapia con CAR-T en leucemia aguda linfoblástica pediátrica. Entre sus logros se encuentra el tratamiento del primer paciente pediátrico con inmunoterapia CAR-T en España. Es la investigadora principal del ensayo clínico fase 2 del CAR-RI para leucemia aguda linfoblástica pediátrica. Y recientemente ha conseguido la financiación, que recientemente ha conseguido financiación del Instituto Carlos III. Y un año más ha sido destacado entre los 100 mejores médicos de nuestro país en la lista publicada por la revista Forbes. La primera presentación de la doctora Rivera, que tiene que disculparse a las 9, con lo cual, si queréis ir haciendo las preguntas durante la presentación del doctor Rivera, luego haremos un apartado de Q&A y discusión después de él, de su presentación, y luego haremos una segunda presentación con la doctora Rivas. Muchas gracias y bienvenidos, doctor Rivera, cuando quiera. Gracias, buenos días. Muchas gracias por tu amable invitación, Joan, y para mí es un placer compartir con vosotros pues, la inmunoterapia en la leucemia aguda linfoblástica, que representa el mayor avance en el tratamiento en los últimos años en esta enfermedad. Si se puede compartir la pantalla, por favor. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, pues nada, mi parte es la de novedades en el tratamiento de la linfoblástica del adulto, tanto en inmunoterapia como en terapia celular. Y la idea, a ver si corre. Esto no avanza. Bueno, pues en el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica, como os decía, la inmunoterapia está teniendo lugar en todos sus tipos, en todos sus subtipos, sea con cromosoma Filadelfia, sin cromosoma Filadelfia e incluso recientemente también en la leucemia linfoblástica de línea T. Bueno, si se fijan en los últimos avances, en las últimas aprobaciones de fármacos en esta enfermedad, pues realmente la mayoría de fármacos son de inmunoterapia. 2014 blinatumomab, rituximab no está aprobado, pero se está usando ampliamente. Blinatumomab también en 2017 para enfermedad residual, inotuzumab, tisagenlecleucel y recientemente en el año 21, solo la FDA de momento, también Tecartus para los adultos con leucemia aguda linfoblástica. Y las estrategias de la inmunoterapia en la LAL se basan, por tanto, o bien en anticuerpos o en terapia celular. Y entre los anticuerpos tenemos anticuerpos simples, rituximab y ofatumumab, sobre todo, inmunoconjugados como inotuzumab, biespecíficos como blinatumomab, y dentro del amplio campo de la terapia celular destaca el trasplante, obviamente es la terapia celular más empleada y de mayor recorrido, las células CAR-T que tienen también ya están adquiriendo una cierta madurez, e incluso los CAR-NK que tienen también se están en desarrollo en esta enfermedad.
Bueno, de todos modos, la inmunoterapia en la LAL se centra en 3 fármacos. Inotuzumab, anticuerpo monoclonal anti-CD22 inmunoconjugado, blinatumomab, anti-CD19 biespecífico, anti-CD19, anti-CD3, y los CAR-T, los que se utilizan hasta el momento de una forma ya aprobada son los CAR-T anti-CD19. Bueno, y aquí tenemos pues 4 fármacos aprobados en el momento actual. Blinatumomab, tanto para recaída refractaria como en niños y en adultos, tanto y para enfermedad residual positiva. Inotuzumab para recaída refractaria, también en adultos. El Brexu-Cel recientemente para adultos con LAL de línea B, y ya desde el año 2017 el Tisacel para niños y adolescentes y adultos jóvenes hasta 25 años. Cada uno tiene sus peculiaridades y realmente lo que vamos a ver ahora es qué avances se han hecho en este campo en la LAL. En la LAL FI positiva, los avances más importantes han sido la incorporación de algunos de estos anticuerpos monoclonales en la primera línea de la enfermedad. Y este es un avance, yo creo, de un gran interés. Y este avance, el primer avance, lo han dado el grupo Gimema con el estudio fase 2 de ALBA, en el cual se inicia un tratamiento con dasatinib y esteroides, y tras 3 meses de este tratamiento se administra blinatumomab entre 2 y 5 ciclos, y tras el mismo se hace un mantenimiento con dasatinib, es decir, un tratamiento sin quimioterapia, al menos en las primeras fases de esta enfermedad. A partir del mantenimiento, pues queda opción de los investigadores a trasplantar o continuar con mantenimiento. Bueno, este estudio, el estudio de ALBA, nos ha dado ya una pista muy importante. La primera pista es que al acabar el dasatinib, solo un 30% de pacientes conseguían una respuesta molecular. Y después del segundo ciclo de blinatumomab, que era el objetivo principal del estudio, pues esta tasa de respuesta molecular ascendía al 60% e incluso luego ascendía un poco más en los sucesivos ciclos de blinatumomab. Por tanto, realmente la idea es que se está produciendo en primer lugar un aumento de la respuesta molecular en esta enfermedad. Y esto tiene una traducción en un aumento claro de la supervivencia. Ya con una supervivencia, con una mediana de seguimiento ya de más de 2 años, pues realmente la supervivencia global es del 80% en adultos con LAL FI positiva. Esto no se había visto nunca en esta enfermedad hasta el momento. Ha habido trasplantes, sí, o sea, no es un estudio como venden chemo-free, no, es un estudio chemo-free, pero la mitad de pacientes se trasplantan. Y entonces lo que han visto es que los que se trasplantan y no se trasplantan van igual, pero bien es cierto que hay un sesgo en el que el trasplante se hace a los pacientes que tienen enfermedad residual positiva. Es decir, también no es un estudio dirigido a ver qué valor tiene el trasplante en la era de la inmunoterapia en la LAL FI positiva. Por tanto, es un avance y hay que celebrarlo, y no es el único avance que hay, porque aquí vemos un estudio del grupo del MD Anderson, que como siempre son los más listos de la clase, y lo que ya combinan no es dasatinib con blinatumomab, sino ponatinib, es decir, el mejor inhibidor de TKI con, por el momento, el mejor anticuerpo monoclonal en la LAL FI positiva. Y realmente aquí sí que es absolutamente
chemo-free, ellos no trasplantan a ningún paciente, ni tampoco dan ninguna quimioterapia. Y en la última ASH, en 24 pacientes con LAL-FI positiva de novo, todos obtuvieron la respuesta morfológica, una respuesta molecular completa del 91% y una supervivencia libre de enfermedad del 95%. Resultados realmente impresionantes que merecen un mayor seguimiento, pero que también van en esa dirección, ¿no? Atenuar o quitar la quimioterapia siempre que pongamos inmunoterapia en primera línea en la leucemia aguda linfoblástica con cromosoma Filadelfia. Bueno, ¿qué hay en la linfoblástica sin cromosoma Filadelfia? Hay que dar el mérito al grupo francés, el cual demostró que la adición de rituximab en los pacientes con LAL de precursores B, CD20 positivos, y a lo largo de todo el tratamiento, es decir, 16 a 18 dosis, realmente consiguieron demostrar en un estudio aleatorizado un incremento significativo de la supervivencia libre de evento. Con lo cual, esto ha llevado a que muchos grupos utilicemos rituximab en estas circunstancias, aunque no tenga la aprobación formal. Bueno, el siguiente paso es, pues, ¿por qué no ya utilizar la inmunoterapia en primera línea también con los nuevos anticuerpos monoclonales? Y esto es lo que hicieron una vez más en el MD Anderson, atenuando la quimioterapia, mini-hiper-CVD, y dando inotuzumab junto a la quimioterapia, y una vez acabada esta fase intensiva de tratamiento, añadían blinatumomab y realmente pues daban una tasa de respuestas realmente muy favorable, y realmente pues que hay que tenerla en cuenta también esta experiencia. Es factible, alta tasa de respuesta, poca mortalidad y realmente resultados prometedores. Se empezó como era de esperar en la población donde hay más demanda de tratamiento, que es la población adulta, anciana, digamos. Y otro estudio muy interesante es el del grupo alemán con inotuzumab, y que tiene un gran mérito, que es que dan solo inotuzumab en inducción. En la inducción 1 y en la inducción 2 solo dan inotuzumab. Y entonces en este estudio ya ha acabado la tasa de reclutamiento, y de 45 pacientes, 43 evaluables, todos obtuvieron la remisión completa solo con inotuzumab y esteroides. Realmente una cosa tampoco nunca vista hasta ahora. Y realmente la tasa de enfermedad residual al acabar los 3 ciclos de inducción era del 75%, con todavía un seguimiento poco maduro, pero una probabilidad de supervivencia a 2 años del 77% en pacientes de edad avanzada, fíjense, mediana 64 años, es de un mérito enorme también. Bueno, vamos pues ya a otros estudios. Si pasan las diapos, esto es con inotuzumab también. Otro estudio es el del grupo francés, en el cual aquí sí que dan un poco de quimioterapia en la inducción y también inotuzumab. En un estudio que todavía está en marcha, la tasa de respuesta es del 88%, poca mortalidad en inducción, y también la supervivencia libre la supervivencia global del 78% a un año. Realmente también resultados francamente muy esperanzadores. Luego, otro estudio del grupo alemán dan el blinatumomab, lo dan un pelín más tarde. En este caso usan blinatumomab en lugar de inotuzumab, y lo dan al final de la inducción y entre los ciclos de consolidación y en la reinducción. Realmente también tasa de respuesta del 83%, supervivencia al año del 84%. Repito, son población de edad avanzada, que esto hay que tenerlo muy presente a la hora de ver estos resultados. Bueno, y el siguiente paso es, si esto funciona en la edad avanzada,
¿por qué no hacerlo en los pacientes jóvenes? Y esto es lo que de nuevo han hecho en el MD Anderson, donde dan su hipercebat completo con blinatumomab tras acabar la fase intensiva del hipercebat y luego alternándolo también en el mantenimiento. Realmente esto ya es en paciente joven, fíjense la supervivencia a 3 años del 83%. Realmente nos estamos acercando ya un poco a cifras pediátricas, ya no llegamos al 90 y pico por ciento de pediatría, pero que se llegue ya al 80% realmente para los adultos es una cosa que no podíamos ni soñar hace tan solo unos años. Bueno, siguiendo ya, luego también el grupo francés hace lo mismo, pero el blinatumomab lo dan en la consolidación en pacientes adultos de alto riesgo y la misma historia. Alta tasa de respuesta molecular y alta tasa de supervivencia al año y medio del 92%. Todos estos estudios son poco maduros a lo largo en el términos de seguimiento, pero es que a estas alturas, con este seguimiento, con quimioterapia sola, no estábamos dando estas cifras realmente. Por tanto, la esperanza es real. Bueno, ¿y qué hay en la leucemia ya en situación de refractariedad? Bueno, o recaída. En situación de falta de respuesta molecular o de recaída molecular, ya conocéis los resultados con blinatumomab del ensayo BLAST, en el cual pues, la tasa de respuestas de negativización de la enfermedad residual era del 80% y estos pacientes que tienen, por ejemplo, en primera recaída con enfermedad residual positiva, pues la mediana de supervivencia es de más de 40 meses y algunos de esos pacientes no se han trasplantado. Es decir, también aquí se están produciendo avances en situación de enfermedad residual. Incluso ya en el fenotipo PH-like, que es nuestro coco, ¿no? Y realmente se ha visto ya en un estudio post-hoc del ensayo Tower que blinatumomab va tan bien o tan mal, no lo sé, para cómo decirlo, como la quimioterapia de rescate en situación de recaída refractoriedad, pero que indica que nos viene a decir que blinatumomab tiene una cierta eficacia y estoy seguro que en futuros ensayos en el fenotipo PH-like también se utilizará en primera línea. Bueno, y la LALB madura, la Burkitt, bueno, está ya el rituximab es sin duda el fármaco. Diversos estudios fase 2 han tenido ya muchos ya daban información de que podía funcionar, pero el estudio randomizado del grupo francés demostró que la adición de rituximab en este subgrupo de LALB madura se asociaba a una mayor probabilidad de supervivencia y por tanto ha quedado ya como bien establecido que rituximab debe darse en estos pacientes con LALB madura tipo Burkitt. Bueno, ya esta es nuestra experiencia en el grupo PETEMA, también con unas tasas de supervivencia del 70% en pacientes con leucemia y linfoma de Burkitt. Bueno, realmente hemos visto también en nuestro estudio, hemos reproducido exactamente la experiencia del IPI para Burkitt, que se acaba de publicar en estos muy recientemente en Journal of Clinical Oncology. Es decir, que la inmunoquimioterapia forma parte ya esencial e indispensable del tratamiento de la leucemia tipo Burkitt. Bueno, de los CARs en el LAL del adulto, os hablaré muy poco porque Susana va a hablar muy bien de los niños, solo decir que hay diversas series de adultos, todos estudios fase 2,
y que dan una tasa alta de respuestas en recaída, refractoriedad, todos, muchas veces después de un trasplante. Las recaídas se acompañan con una alta proporción de negativización de la enfermedad residual, perdón, la respuesta es MRD negativa, pero el problema es las recaídas. Las recaídas son más del 50% de pacientes y realmente las medianas de supervivencia se sitúan entre alrededor de año y medio, ¿no? Es decir, hemos de mejorar mucho, pero también recordar que muchas veces este es el último cartucho que se está dando a estos pacientes. Y recientemente, como os decía, acaban de aprobar, tras un estudio fase 2, Tecartus para los adultos en recaída refractario, esto en la FDA, en la EMA todavía no ha emitido ningún dictamen. Bueno, creo que queda solo hablar un poco, este es el estudio que ha llevado a la aprobación, con un estudio pues típico de un millón de Brexucel, acondicionamiento con fludaciclo, es decir, bueno, un estudio típico de CART, con ya os digo, la alta tasa de manufactura, pérdida de infusión de pacientes en la infusión, o sea, se pierden casi un 25% de pacientes antes de recibir el CART. Bueno, es una situación desgraciadamente frecuente en la LAL del adulto, pero sin duda pues tenemos ya un nuevo CART para estos pacientes, a añadir el primer CAR comercial, aunque recordar que en España tenemos un CAR académico que está funcionando muy bien. Bueno, realmente las tasas de respuestas, pues bueno, no son para tirar cohetes, 71% de respuestas, con una toxicidad nada despreciable de una cuarta parte de pacientes, tanto de síndrome de liberación de citocinas como toxicidad neurológica. Es decir, es un tratamiento realmente duro, pero realmente es que tampoco después de esto queda nada más, ¿no? Y bueno, ¿qué más quería hablar? Creo que queda para hablar de cómo yo veo los CARTs en el tratamiento de la LAL, cómo los posicionaría. Pues yo creo que para los pacientes primariamente refractarios, que tampoco ya son candidatos a trasplante, si han recibido ya quimioterapia y sobre todo quimioinmunoterapia, solo nos queda la terapia CART. Y para los pacientes que en recaída, que pues tras recibir bien inmunoterapia, bien quimioterapia de rescate o bien un poco de las dos, que para mí es lo que hay que hacer, un poco de quimioterapia más inmunoterapia, luego ya sí que puede optarse entre alotrasplante y CART, y si ha habido un trasplante previo, obviamente el CART es la opción de elección. Para la LALT hay inmunoterapias en desarrollo con anticuerpos monoclonales y también con CAR-Ts que realmente están en fases 1, 2 de clínica, CARs anti-CD7, CARs anti-CD5 y realmente están ya desarrollándose y que pasarán pronto a ensayos clínicos a más gran escala. Pero estamos en fases iniciales y su proceso es complejo. Quizá no es el momento aquí para entrar en detalles y realmente pues es otra esperanza que hasta hace poco tampoco teníamos en esta enfermedad. Teníamos daratumumab, también anti-CD38, no sé, no le veo una gran posibilidad, pero bueno, son pequeños avances también en el terreno de la inmunoterapia en esta enfermedad. Bueno, algunos ensayos y nada, solo agradeceros la atención y disculpar el retraso que había entre la orden de la diapositiva y la diapositiva cuando salía, pero en cualquier caso pues estoy a vuestra disposición para lo que haga falta. Muchas gracias al doctor Rivera, excelente presentación y muy bueno de las diferentes opciones de terapia, inmunoterapia con anticuerpos y también con células en
la leucemia aguda linfobástica de adulto. Me ha gustado mucho también la última diapositiva de resumen, ¿no? Un poco de cómo iba posicionando, ¿no?, las diferentes terapias de anticuerpos y también las terapias celulares. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. De momento no veo que haya ninguna pregunta en el Q&A aún, pero bueno, yo quería ver, bueno, una de las primeras preguntas que tenía quizá es un poco entre medias, ¿no?, entre usted y Susana, la doctora Rivas, es el tema de las tasas de respuesta en el ZUMA-3, en los CAR-T, en leucemia linfobástica de adulto, ¿no? También, porque también en estos casos es un poco peor las respuestas que tenemos en esta enfermedad. ¿Es porque la leucemia de adulto es diferente de la de niños, o es por el tipo, o es por la enfermedad, o es por el tipo de paciente, ¿no? Pero son tasas de respuesta que están casi 20 puntos por debajo, ¿no?, de las respuestas a los 3 meses de los CAR-T de pediatría. Sí, realmente las respuestas son peores porque la enfermedad es peor, sin duda, ¿eh? Suelen ser enfermedades genéticamente de peor pronóstico, y luego también el paciente tampoco es un niño, ¿eh? Es decir, pero vamos, la enfermedad es peor y en todos los escenarios siempre, bien en quimioterapia, bien en inmunoterapia con anticuerpos monoclonales, bien en CAR-T, los adultos siempre responden peor que los niños. La leucemia es diferente. Para mí, en este caso, es el factor fundamental. También el paciente es diferente, pero la leucemia aquí manda mucho, ¿eh? Vale, gracias. Yo estoy de acuerdo con el doctor Rivera. Es una enfermedad siempre más agresiva en el adulto. De todas maneras, la tasa de respuesta de ZUMA del CAR de Brexucel en linfoblástica quizás es inferior a la de otros CARs. Es decir, que cuando uno compara la tasa de remisión completa con CARs en adultos y niños, no hay tanta diferencia en cuanto a la tasa de remisión. En lo que hay diferencia es que luego esa respuesta dure, ¿no?, porque en adultos siempre recaen más. Y en cambio la de Tecartus, la de Brexucel, llámala, pues lo que has comentado. Realmente se ha aprobado este CAR sin que haya, con un seguimiento muy corto y sin que haya unos resultados muy espectaculares. A mí me ha llamado la atención. Sí, a mí también, ¿eh? Sí. Sí, sí. A mí también, Susana, realmente no entiendo, porque hay otros ensayos fase 2 con otros CARs en el adulto, con otros constructos, con mejores resultados, ¿eh? Ahí. Incluso el CAR-T ARI 001 es mejor en términos de resultados y de toxicidad que el Tecartus. Es decir, que realmente, pues bueno, no sé, siempre en las aprobaciones hay otros factores que tampoco se nos escapan, pero yo creo que no es el mejor ensayo de fase 2 de adultos en CAR-T, ¿eh? El Tecartus, sin duda. Sí, sí. Pero está aprobado. Que, mira. Y lo han aprobado con muy corto seguimiento, cuando además es un CAR CD28 que dura poco y que en la linfoblástica es muy importante que dure, con lo cual ya han sido listos en conseguir la aprobación ahora, porque irán cayendo. Sí, sin duda, sin duda. Es lo que hay, ¿no? En catalán decimos la oportunidad fa el lladre, ¿no? La oportunidad hace el ladrón. Pues esto yo creo que ha sido aquí una ventana de oportunidad, ¿eh? Muchas gracias. Veo que de momento no hay ninguna pregunta. Como tenemos el límite hasta las 9:15 para la siguiente presentación y en la siguiente discusión, pues si no hay más preguntas, lo dejaremos así con el doctor Rivera. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y nada, pues hasta la próxima. Un abrazo. Doctor Rivas, cuando quiera. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? ¿Se oye bien? Sí, se oye y se ve. Eso, gracias. Buenos días. De nuevo también agradecer a Joan Vinent que me haya invitado a dar esta charla. Como sabía que previamente iba a hablar el doctor Rivera y iba a hacer una charla fantástica y en la que iba a hacer el repaso de lo que son los distintos tratamientos, lo he enfocado un poco más desde el punto de vista no solo pediátrico, sino desde el punto de vista de la clínica, ¿no? Intentando ver dónde pondríamos cada uno de los fármacos. Estos son mis conflictos de interés.
Y un poco pues empezaré con unos casos clínicos para ver el pronóstico de la linfoblástica, tanto al diagnóstico como en recaída o en recaída avanzada, cómo integramos las nuevas terapias en este nuevo tratamiento y muy brevemente, por motivos de tiempo, hablar cómo estos fármacos pueden interaccionar unos con otros. El primer caso clínico, simplemente una chica de 23 años que tratamos aquí que tratamos en mi hospital en el ensayo clínico Eliana, el que llevó a la aprobación de Tisacel o de Kymria. Esta era una paciente en segunda recaída 9 meses después de un trasplante, es decir, una situación ya muy avanzada. Otro caso clínico, bueno, un niño de 7 años con una linfoblástica de riesgo intermedio, pero que presenta una recaída muy precoz en médula ósea. Y el tercer caso clínico, un adolescente con síndrome de Down, una linfoblástica ya de alto riesgo por mala respuesta y que además nos presenta una toxicidad muy grave después de la quimioterapia, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico de estos 3 niños? Porque siempre, o niños o adultos jóvenes, siempre pensamos en que la linfoblástica del niño tiene un excelente pronóstico, pero no es así en todos los casos. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas y cuál sería el papel del trasplante y la inmunoterapia en estos casos? Bien, como muestra esta revisión del grupo de St. Jude, la linfoblástica pues, en pediatría ha presentado una gran mejoría a lo largo de las últimas décadas, pero ello es a costa de una toxicidad nada despreciable, morbi y mortalidad. Y además, a destacar que así como cada protocolo iba mejorando al anterior, ya en la última década, desde los años 2000, ya no hemos mejorado en cuanto a la supervivencia en estos niños. Y tenemos algunos subgrupos con muy mal pronóstico, como son los lactantes, como algunos subgrupos con genéticas de alto riesgo o los pacientes en recaída. Y en números absolutos, aunque parezca que el pronóstico sea bueno, pues en números absolutos la recaída en linfoblástica sigue siendo una de las causas principales de muerte en el cáncer pediátrico, porque es una enfermedad dentro de lo infrecuente que es el cáncer en niños, pues es la más frecuente. Estos son los resultados de los pacientes tratados en España con el protocolo actual, SEOP-TEMA 2013, con una supervivencia libre de evento del 86%. ¿Qué pasa cuando recaen? Cuando recaen ya en la era preinmunoterapia el pronóstico era muy inferior. En amarillo la primera recaída, cuando uno mira a largo plazo y no a los 2 años, sino a los 5 o 6 años, muy mal pronóstico, y ya no digamos pacientes con recaídas, segundas recaídas o recaídas post-trasplante que pueden ser inferiores al 10%. Bien. ¿Cómo tratamos a los niños? En primera línea, con una quimioterapia intensiva, según grupos de riesgo en función del riesgo de recaída, con mayor o menor intensidad de quimioterapia. Esto es nuestro protocolo actual. A los pacientes que tienen Filadelfia positivo, se les da además imatinib, y muy poquitos pacientes en primera remisión completa en pediatría tienen indicación de trasplante. ¿Qué hacemos con las recaídas? Con las recaídas en el protocolo actual los separamos en 2 grupos de riesgo según el fenotipo, la localización de la recaída, el tiempo y la respuesta al tratamiento. Todavía podemos salvar del trasplante, evitar el trasplante, que en niños es muy importante por la gran morbimortalidad, a un subgrupo pequeño de pacientes, pero la mayoría son de alto riesgo y requieren una quimioterapia muy intensiva con morbimortalidad nada despreciable, y actualmente nuestro protocolo permite la entrada en un ensayo clínico aleatorizado con blinatumomab, como puente a trasplante alogénico, que de hecho esta aleatorización se ha suspendido por mejor resultados con blina. Estos son los resultados de nuestra guía de recaídas de SEOP-TEMA 2015. Como veis, no todos los pacientes con linfoblástica pediátrica tienen buen pronóstico, 14% las recaídas, primeras recaídas de alto riesgo. ¿Y qué opciones terapéuticas tenemos en estos pacientes? Pues en muchos casos, cuando ya son pacientes en enfermedad muy avanzada, hay que plantearse el paliativo. Sin embargo, esto es muy difícil en niños y hasta ahora lo estándar era siempre intentar conseguir remisión con enfermedad negativa residual, porque si no, no tiene buenos resultados el trasplante.
Y ahora tenemos también la opción, en estos casos de enfermedad tan avanzada, de dar terapia con CAR-T. Para ir al trasplante, que sería lo estándar, podemos dar quimioterapia intensiva, podemos dar o asociar algunos fármacos dirigidos, que esto sobre todo pues, es en la Filadelfia o en algunas Philadelphia Light con clase ABL, que ahora que hay protocolos que ya los incluyen, o con más frecuencia vamos ya en estos casos de enfermedad avanzada, como ha comentado antes el doctor Rivera, con inmunoterapia, bien sea blinatumomab, inotuzumab o terapia con CAR-T. Pero la terapia CAR-T también puede llegar a ser el único tratamiento de estos pacientes con enfermedad tan avanzada, pero puede ser también un puente a trasplante y todavía no sabemos qué pacientes debemos de llevar a trasplante y qué pacientes pueden ahorrarse el trasplante. Pero es una opción de por sí. ¿Cuál es pues el papel de la inmunoterapia? ¿Qué tenemos aprobados en niños? Hemos visto lo que está aprobado en adultos. En niños tenemos blinatumomab, inotuzumab y terapia con CAR-T. Aprobado por la EMA, blinatumomab en niños solamente para pacientes Filadelfia negativo con recaída y resistencia más de 2 líneas de terapia. Y no está aprobado, desgraciadamente, porque es donde mayor eficacia tiene el blinatumomab en enfermedad residual mínima en niños. Sí que está aprobado por la FDA. Bien, el papel del blinatumomab ha ido pasando de una situación, como ha mostrado ya antes el doctor Rivera, de una situación de enfermedad avanzada en recaída a una enfermedad residual positiva en adultos con mucho mejor resultado, también en la Filadelfia. Y en niños los resultados que tenemos, los del primer estudio como en fase 1 en pacientes con enfermedad muy avanzada, pues una tasa de remisión de solo el 39%, y una supervivencia libre a largo plazo de recaída pues muy pequeña. Es decir, con enfermedad avanzada, con mucha carga tumoral, el blinatumomab puede servirnos en algunos casos, pero la tasa de respuesta es baja y la duración de esta respuesta, incluso consolidado con trasplante, no es una gran respuesta. Sin embargo, si blinatumomab lo pasamos a fases más precoces del tratamiento, como sería ya la primera recaída, y como sustituto de quimioterapia, de algunos ciclos de quimioterapia, consigue no solo mejorar la supervivencia, sino claramente reducir la toxicidad. Y de hecho, 2 estudios aleatorizados, uno del grupo americano COG, el otro, el INTREAL, del grupo europeo, han tenido que suspender la aleatorización por la ventaja de blinatumomab respecto a la quimioterapia. Y no solo un mayor número alcanzaban enfermedad residual mínima negativa, sino que más pacientes conseguían llegar a trasplante, que es la única opción terapéutica curativa. Este es el esquema del estudio del grupo americano, en que tanto los pacientes de alto riesgo, utilizando blina como puente a trasplante, sustituyendo a bloques de intensivos de quimioterapia, como recientemente presentado en el ASH, en pacientes de bajo riesgo de primera recaída, que no tienen como objetivo llegar al trasplante, pero que sí para reducir la toxicidad y mejorar la supervivencia, también ha demostrado. Y estos resultados que se han publicado ahora en diciembre en el Congreso Americano demuestran que blinatumomab supera en eficacia a la quimioterapia en la supervivencia libre de evento, pero en aquellos pacientes con infiltración en médula ósea. Blinatumomab tiene poca penetración en el sistema nervioso central y poca eficacia en aquellos que solo tienen enfermedad a nivel extramedular. Por tanto, en estos pacientes hay que buscar otras opciones, como por ejemplo el CAR-T. Y en primera línea, en pediatría hay muchísimos estudios, tanto en protocolos de riesgo actual, en protocolos de tratamiento en primera línea actuales, como en subgrupos de pacientes, como en los lactantes, quimioterapia con blinatumomab, o en pacientes que por su especial mala tolerancia a la quimioterapia, como los del Down, puedan sustituir los bloques de quimioterapia. Inotuzumab.
En adultos está aprobado, tiene indicación en recaída, sin embargo, no está aprobado todavía en niños. Si bien los resultados que está viendo de los distintos ensayos clínicos son muy favorables y en la línea de los obtenidos en pacientes de edad adulta. Estos son los muchos estudios que hay sobre inotuzumab. Señalo en rojo aquellos en niños. Y comentar pues, uno de los ensayos publicado muy recientemente del grupo norteamericano con una elevada tasa de respuesta para pacientes en recaída avanzada de un 58% y 2/3 partes alcanzan la mínima residual. En una proporción importante de pacientes esto les permite llegar a trasplante o incluso inotuzumab como puente a CAR-T. Y sí, el principal problema que tenemos con inotuzumab es la toxicidad hepática, la enfermedad veno-oclusiva, síndrome de obstrucción sinusoidal, que puede llegar a ser de hasta casi el 30% en aquellos pacientes que, aunque igual no presentan la toxicidad hepática severa durante el inotuzumab, la presentan cuando se consolidan con el trasplante. En niños, en Europa, inotuzumab en niños, también hay un estudio en el que aquí en el Hospital Sant Joan de Déu pues, estamos participando, también en el Hospital Niño Jesús en Madrid y en Valencia, en la FE. Una elevadísima tasa de respuesta para el tipo de pacientes, porque son pacientes en segunda recaída, recaídas post-CAR, recaídas post-trasplante, y en ellos conseguimos una tasa de respuestas del 82% y 95% de mínima residual. Realmente muy inesperado y muy superior a lo que conseguiría blinatumomab en este contexto. Sí, de 28 pacientes tratados, 9 consiguieron llegar a trasplante. Hay que tener en cuenta que algunos ya eran recaídas post-trasplante previos y que un paciente presentó una toxicidad reversible con síndrome veno-oclusiva y 3 pacientes nuevamente, sobre todo es cuando después de inotuzumab vamos a un trasplante. 33% presentaron veno-oclusiva, aunque ningún paciente había recibido profilaxis con defibrotide, que en este subgrupo de pacientes probablemente esté muy indicado. Y terapia CAR-T. La terapia CAR-T, existen muchos estudios en los que se demuestra tanto en niños como en adultos una altísima tasa de respuesta, en torno al 80-90%, y también una supervivencia libre de evento para este tipo de pacientes muy elevada, que en niños es mayor a lo que se obtiene en adultos. Los dos aprobados actualmente por la FDA, el Tecartus sobre Exucel, por el estudio ZUMA-3 que ha comentado el doctor Rivera. También hay un ensayo clínico en marcha para ver este fármaco en pediatría, en el cual estamos participando también 2 centros españoles. Y el ensayo que llegó a su aprobación y que tuvimos la suerte también de participar en España, en el ensayo Eliana, que tiene unas tasas de respuesta, como conocen, muy altas, del 80%, y una supervivencia libre de evento para este tipo de pacientes que antes hemos visto cómo respondían, eran menos del 10% a largo plazo, pues muy buenas para este tipo de pacientes. Pasamos la inspección de la FDA en nuestro centro y ello ayudó a la aprobación de este fármaco. Pero en vida real se reproducen los resultados y sí se consiguen tasas prácticamente clavadas en cuanto a supervivencia y no mayor toxicidad, incluso menor toxicidad por las características de los pacientes en general menos avanzadas en la vida real y también por un aprendizaje en el manejo de estas complicaciones, la neurotoxicidad y el síndrome de liberación de citoquinas, así como un uso más precoz de medicaciones para su tratamiento, como son las anticitoquinas, tocilizumab y otros. Esta es la experiencia de nuestro centro en linfoblástica pediátrica refractaria, de 58 pacientes infundidos. Nuevamente, como ha comentado el doctor Rivera, es un fármaco, una terapia celular que no la tenemos preparada y que la hemos de preparar, y en este periodo se pierde un porcentaje nada despreciable de pacientes. Aún así, para el tipo de pacientes que son, prácticamente todos su opción era tratamiento paliativo, pues unas tasas de respuesta y una duración de la respuesta muy superior al tratamiento convencional con quimioterapia. Y similares en nuestra experiencia en vida real, bueno, aquí hay la combinación de pacientes en ensayo y en vida real,
inicial a los hallados en el IANA, pero con un seguimiento ya mediano, ya de más de 3 años. También la terapia CART ha visto su eficacia en fases tan avanzadas, la queremos adelantar a fases menos avanzadas, como sería incluso en primera línea. Podríamos, en pediatría hay muy pocos pacientes que en primera línea tienen indicación de trasplante halogénico, es alrededor de un 5%, pero hay un grupo que sí, que por mala respuesta y persistencia de enfermedad residual mínima en fases tardías del tratamiento, sabemos que van a tener un pronóstico inferior al 40% de supervivencia libre de evento. En este subgrupito de pacientes que tienen indicación de trasplante en primera remisión, se les ofrece la opción en nuestro protocolo y en otros protocolos de tratamiento europeos y norteamericanos de entrar en un ensayo con CAR-T. No es un ensayo randomizado, aleatorizado, no fue posible, pero sí con un control histórico de muy mal pronóstico, y la idea es mejorar los resultados y evitar en la medida de lo posible el trasplante en estos pacientes con su morbimortalidad tan importante. Y bien, ¿cómo integramos con esto un poco, cómo integramos la inmunoterapia en la linfoblástica en primera línea? Pues bien, este sería, por ejemplo, el protocolo actual de un grupo de un número importante de países en Europa, y que España tiene como objetivo poder llegar a entrar en 2023. En los que ya se incorporan los tres que hemos comentado, inotuzumab, CAR-T y blinatumomab en primera línea en distintos contextos. También el COG, el grupo norteamericano, los incorpora actualmente, los tres en distintos contextos. Y el grupo BFM, que no muestro diapositiva, pero que incorpora sobre todo blinatumomab, aleatorizándolo en distintas fases y en distintos grupos de riesgo a todos, con la intención de mejorar, por un lado, la supervivencia y por otro lado, de los grupos de alto riesgo, y por otro lado, disminuir la toxicidad, incluso en los pacientes que con quimioterapia tienen altas opciones de curarse. ¿Cuándo usar ino, blina o CAR-T? Bueno, como cosas así, en resumen, sería blinatumomab es muy activo en el contexto de enfermedad residual mínima, menos activo cuando hay mucha carga tumoral, o muy poco activo o nada cuando hay en la enfermedad extramedular. Tiene un perfil de toxicidad mejor que la quimioterapia por lo general, sobre todo neurotoxicidad, que desde que hemos aprendido a manejarlo pues no suele ser un problema grave. Y nos puede servir en el contexto de la recaída como puente a trasplante. Y en fases de primera línea estamos investigando si también para mejorar resultados y reducir toxicidad. Inotuzumab es muy activo incluso en pacientes con mucha carga tumoral. Si tenemos un paciente en recaída que tiene 80% de blastos, la posibilidad de que responda con blinatumomab es inferior al 40%, en cambio con inotuzumab puede llegar a ser del 80%. Quizás tiene un perfil de toxicidad algo peor, tanto en cuanto a las citopenias como en cuanto a la toxicidad hepática, sobre todo en los pacientes que vamos a llevar a trasplante, que suele ser el objetivo siempre que lo utilizamos en recaída. Y nuevamente lo hemos de considerar más que como una terapia definitiva, como una terapia puente a trasplante. Y la terapia CAR-T. La terapia CAR-T es activa tanto en pacientes con alta carga tumoral como en pacientes con enfermedad residual mínima. De hecho, los que van con poca carga son los que mejores resultados están obteniendo. Es un tratamiento que tiene una toxicidad que no es despreciable, tanto en cuanto a la síndrome de liberación de citoquinas como neurológico y citopenias, así como la aplasia B, que requiere de sustitución de inmunoglobulinas, pero también es verdad que una vez superada esta primera fase de riesgo, el primer mes en el que se presentan estas complicaciones y que no presentan afortunadamente de forma grave la mayoría de los pacientes, la calidad de vida es excelente, dejan de necesitar quimioterapia y vuelven a la vida normal en alrededor de un mes. Problema, no lo tenemos fabricado, salvo los halogénicos que están en desarrollo, los autólogos hay que fabricarlos, ahí perdimos un tiempo y un número de pacientes que no llegan. Muy importante, tiene actividad en enfermedad extramedular, aunque se excluyeron los pacientes con enfermedad extramedular aislada en el protocolo ELIANA y en muchos ensayos. En aquellos en que se ha incluido o cuando estaba en combinación con médula ósea se ha visto actividad del CAR-T en la recaída en
infiltración en sistema nervioso central o en masas extramedulares. Y en fases muy avanzadas, incluso recaídas post-trasplante, puede ser el último tratamiento y puede ser definitivo y curativo en algunos pacientes. Sin embargo, no siempre. El principal problema de las CAR-T es las recaídas después de la terapia CAR-T, y en algunas ocasiones, para prevenir la recaída, puede ser recomendable consolidar la terapia CAR-T con trasplante. Esto simplemente es un ejemplo para mostrar cómo las CAR-T pueden migrar al líquido cefalorraquídeo y cómo recientemente se ha publicado remisiones duraderas en pacientes con infiltración en sistema nervioso central, incluso mejores resultados en los de extramedular aislada con CAR-T que en los que tienen afectación en médula ósea. Pues bien, vamos a nuestros casos clínicos del debut para acabar. Primer caso, segunda recaída en una paciente que recae después de un trasplante. Aquí la única opción que tenemos con posibilidades curativas es la terapia CAR-T. Segundo paciente, un niño con una primera recaída muy precoz bajo tratamiento y que le das quimioterapia y se muestra refractaria. Aquí podemos optar por CAR-T, hoy en día estaría en ficha técnica y aprobado, financiado por el Sistema Nacional de Salud. Otras opciones sería entrarlo de momento en un ensayo clínico, porque en pediatría no está aprobado, entrarlo en un ensayo clínico con inotuzumab como puente a trasplante. Y por último, el paciente que era el adolescente con síndrome de Down, una linfoblástica de muy alto riesgo, con alto riesgo de recaída y que tolera muy mal la quimioterapia. Aquí una opción realmente a considerar, que desgraciadamente en niños tenemos muchos problemas para conseguirlo aquí en España, pero que es una muy buena opción, pues sería blinatumomab para conseguir negativizar la enfermedad residual sin el coste de la toxicidad como puente para llevarlo a trasplante. Todavía nos quedan muchas preguntas sin responder. ¿Cómo utilizar mejor la inmunoterapia? ¿Cuáles son los factores que predicen la respuesta a la inmunoterapia? Con la quimioterapia sabemos la edad, la genética, etcétera, etcétera. Con la inmunoterapia estamos todavía estudiando cuáles son los factores pronósticos. En algunos pacientes, blinatumomab, en pacientes que persiste la enfermedad residual mínima positiva en primera línea y que tendrían indicación de trasplante, tal vez blinatumomab pudiera evitar el trasplante. En adultos se mostró que había un grupo de pacientes que en esta situación con larga duración de la respuesta sin trasplante. Y una pregunta que todavía tenemos clínicamente muy relevante es, una vez tenemos al paciente en remisión tras CAR-T, qué pacientes debemos llevar a trasplante y cuáles no. Y luego también cómo combinar la quimioterapia. Antes hemos visto en el algoritmo que ha mostrado el doctor Rivera blinatumomab, inotuzumab y si fracasa CAR-T, pero también es cierto que entre ellos pueden haber interacciones en cuanto a que dar blinatumomab antes que CAR-T puede favorecer que las células se seleccionen y dejen de expresar CD19 y aumenten las recaídas por pérdida del antígeno diana, por pérdida del CD19. O inotuzumab puede reducir la carga de linfocitos B previo al CAR-T y dificultar la expansión. Estas son cosas que están en estudio. Algunos estudios demuestran que sí, otros demuestran que no está claro, pero sí que puede haber cierta secuencia mejor que otras. Y después, si tratamos a un paciente con CAR-T con Filadelfia positivo, le podemos dar imatinib de mantenimiento, como se hace con el trasplante. Bien, los inhibidores los TKIs pueden inhibir de forma temporal y transitoria, reversible, las células CAR-T. Y eso es algo que se tiene que mirar y tener en cuenta. Y ya pues para acabar, y de forma muy simplista, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios y dónde lo vemos? Por un lado, muy importante reducir la toxicidad, nada despreciable en niños que tienen toda una vida por delante y que las secuelas pueden tener una gran repercusión en su calidad de vida. Y aumentar la eficacia y rescatar los casos quimioresistentes, tanto para profundizar la respuesta como puente para trasplante o incluso en algunos casos sustituir al trasplante. Y con esto nada más, agradecer pues a todos
a todos mis compañeros del hospital, entre los que quiero aquí en especial hacer mención a Joan Vinent, que ha estado desde el principio del desarrollo del CAR, dándonos mucho apoyo, y a ustedes por la atención. Muchas gracias, doctora Ribas, por esta excelente presentación y revisión de las diferentes inmunoterapias, anticuerpos y inmunoterapia celular que tenemos en el armamentario para el tratamiento de la leucemia linfoblastica infantil. Como vamos un poco justo de tiempos, ya voy directamente a las preguntas. Tenemos una pregunta de uno del auditorio, una farmacéutica, Silvia Berisa, que nos pregunta ¿por qué los pacientes no llegan a fabricación de las terapias CAR-T por progresión de la enfermedad? ¿No habría posibilidad de iniciar la fabricación antes del fin de la quimioterapia o inmunoterapia previa? Sí, el principal problema de por qué los pacientes no llegan a CAR-T son pacientes con enfermedad con recaída, y ya por un lado tienes el problema de que les tienes que hacer aféresis sin quimioterapia, con un periodo de lavado, y eso a veces es muy difícil en algunos pacientes. Y después, desde que consigues las células hasta que se fabrica, pues ahora pasa 5 o 6 semanas, menos en el CAR académico, que en 2-3 semanas ya lo tenemos, y durante ese tiempo o bien la enfermedad progresa, a veces son enfermedades pues muy agresivas, a veces progresa y a veces también presentan complicaciones tóxicas por la quimioterapia que les tienes que dar para que aguanten durante este periodo, o por las infecciones que pueden presentar estos pacientes, con lo cual pierdes ahí un 15%, alrededor de 15% de los pacientes. También un porcentaje alrededor del 5% por fracaso en la producción. No todos los pacientes, a pesar de que tengan un número adecuado de linfocitos T, después se produce la terapia CAR-T. La segunda parte de la pregunta no la recuerdo. No te oigo, Joan. Perdona, no, que en la misma línea decía esto, ¿no? Que si había alguna posibilidad de iniciar la fabricación antes del fin de la quimio y inmunoterapia, pero es lo que comentabas, ¿no? Son dos preguntas en la misma línea. Vale. Bueno, yo tenía una pregunta muy rápida porque ya sé que vamos muy justos de tiempo. Quería comentar en pediatría, en relación a la terapia CAR, tenemos el CAR comercial, el Kymriah, y luego tenemos este CAR académico que lo hemos utilizado alguna vez en usos compasivos, digamos, ¿no? Nos han enseñado resultados de datos de pacientes. Imagino que hay datos entre pacientes de práctica clínica real y también de ensayos clínicos con resultados de respuesta que son bastante similares, ¿no? Y quería comentar un poco, como clínica, qué preferencia tienen, cuándo utilizamos uno y cuándo utilizamos otro, ¿no? Si quieres explicarlo, o cuándo hay preferencia de uno u otro. Bueno, en este momento utilizamos Kymriah en los momentos en que, o sea, en los casos en que está indicado por ficha técnica, no porque pensemos que sea mejor, pero que el Cartari, que de momento la experiencia que tenemos en eficacia es similar, pero necesitamos más pacientes y por eso vamos a hacer un fase 2 con el ARI pediátrico, pero porque es el que está aprobado y hay más experiencia. Entonces estamos utilizando el CAR-ARI ahora mismo en uso compasivo en aquellos pacientes en que se ha demostrado la eficacia de CAR-T, pero que no están incluidos dentro de los supuestos que financia el Ministerio para CAR-Kymriah, para Tisacel, que serían, por ejemplo, aquellos pacientes con recaída en sistema nervioso central aislada, que aunque hay resultados como los que he mostrado del grupo de Filadelfia y otros grupos que los CAR-T tienen actividad en estos pacientes, pues no está aprobado en esa indicación, y con esa indicación lo estamos utilizando. Cuando pongamos en marcha el ensayo clínico fase 2, que entrarán todos los hospitales que en España están tratando a pacientes con CAR-T en pediatría, aumentaremos las indicaciones, se solaparán algunas con las indicaciones de Kymriah, y otras será en fases algo menos avanzadas, como son las primeras recaídas de alto riesgo, que tienen muy mal pronóstico y que ya hay otros ensayos clínicos como el ZUMA-4 que los está incluyendo, y los de recaída extramedular. Gran ventaja del CAR-T académico: lo damos en dosis fraccionadas y eso permite un perfil de toxicidad muy inferior al que estamos viendo con CAR-Kymriah o con el CAR-T con otros CARs como los ensayos el ZUMA-3. Wow, excelente, muchas gracias. Ya nos has dado algunas indicaciones, ¿no?, de lo que viene ahora, ¿no?, en el fase 2 del CAR-T académico, el CAR-TARI del Hospital Clínic.
Bueno, pues ya vamos un poquito pasados de tiempo, o sea, ya vamos a cerrar la sesión. Pues quiero agradecer a los dos ponentes otra vez, al doctor Arribas y al doctor Rivera, por sus excelentes presentaciones y esa revisión exhaustiva de las diferentes inmunoterapias, tanto anticuerpos como celulares, en la leucemia aguda linfoblastica en pacientes adultos en pediatría. Agradecer también de nuevo a GDEFO y a la SEF por la organización de los desayunos con el experto y a los colaboradores de estos, a Core, Bristol Myers, Janssen, MSD, Pfizer y Roche. Y finalmente a vosotros, farmacéuticos y farmacéuticas, que habéis estado aquí a primera de la mañana de un lunes asistiendo a esta sesión. Muchas gracias y feliz semana. Gracias. Adiós.